Tengan ustedes un saludo cordial de parte de los estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Queremos darles la bienvenida a las sesiones de podcast de Consultorio Jurídico Popular UATF, en los cuales tendremos invitados importantes del área del derecho, con los cuales hablaremos de temáticas relevantes en relación a nuestra área. Conversaremos de temas muy controversiales, esperando siempre llegar a la población en general, al público profesional y estudiantil, para que con el programa puedan aclarar sus dudas, como también ampliar el conocimiento del público en las diferentes sesiones mediante profesionales calificados en el área. Damos la bienvenida a todo el público, esperando que sea de gran ayuda para cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Hola, mi nombre es Noemí Miramendiz. Este es nuestro segundo programa del podcast Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Somos los estudiantes de último año de la carrera de Derecho de la Universidad Tomás Frías, como dije. Hola, Stephanie. Muchas gracias, Noemí. Es un gusto saludarte nuevamente. Les comentamos a quienes nos escuchan que somos un gran grupo de jóvenes universitarios unidos para generar un espacio que ilustre el día a día de nuestra comunidad. Esto por la falta de conocimiento que nuestra comunidad puede llegar a tener en algún momento en específicas temáticas jurídicas. En este sentido, consideramos que como cuna de futuros hombres y mujeres de leyes, la carrera de Derecho debe fomentar una mayor apertura hacia los ciudadanos. Es así que nuestra intención se centra en el trabajo de poder ilustrar sobre conocimientos básicos, como habíamos mencionado, acerca de diferentes temas jurídicos que afectan a nuestra población. Hacer que estas normas jurídicas estén más cerca de la población para su uso y su aplicación. Y es que en nuestro cotidiano vivir se visibiliza la vulneración de derechos por la falta de conocimiento que existe sobre la normativa, siendo que esto se instituirá en un instrumento para frenar el abuso que existe sobre los conocedores de las leyes, aquellos que no la conocen. Por favor, Nel. Gracias, Tevi. Estamos muy contentos de estar con la visita del doctor Rolando Misael Zavala, quien es un reconocido docente dentro de la universidad y asimismo es el asesor jurídico de la universidad. Gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. No, a ustedes, a Rodrigo, a usted, Noemí, a Stephanie, las gracias, lo propio a Carlos y a todos los integrantes del grupo. Así que estamos pues a disposición de ustedes. No, gracias, doctor. Doctor, para empezar con la temática, como abogado entendido en la materia, desearíamos que nos ilustre un poco en relación a las acciones de defensa que existen en el ordenamiento jurídico actual boliviano y estas mismas que cómo deben buscar proteger nuestros derechos. Gracias, Noemí. Bueno, como ya es de conocimiento de ustedes, puesto que están abordando la materia de procesal constitucional, han tenido ustedes también la oportunidad de ver tanto Constitucional 1 como Constitucional 2. Y para la población que nos sigue, ¿no? Las acciones de defensa constitucional, la acción de libertad, el viejo recurso de habeas corpus antes de la Constitución en vigencia, la acción de amparo constitucional, el viejo recurso de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, el viejo recurso del habeas data y las dos nuevas acciones que han sido incorporadas en nuestra Constitución de 2009, tenemos la acción de cumplimiento y la acción popular. Todas estas acciones sirven para que la ciudadanía toda pueda activar sus derechos cuando estos fueren conculcados. Y bueno, pues entiendo que vamos a ir precisando cada uno de ellos de manera más particularizada. Muchas gracias, doctor. Como segundo punto, doctor, una vez he escuchado la existencia de las varias acciones de defensa que como población boliviana contamos, nos gustaría centrarnos un poco en la acción que protege a la libertad, doctor. Debido a que este es un derecho de orden primario, quisiéramos saber
¿cuál es el trámite, los plazos? ¿Cuáles son los casos más comunes en los que una persona puede plantear esta acción? ¿Es el proceso lento? ¿Es rápido? ¿Cómo podríamos acceder como sociedad, doctor? Claro que sí, Stefan. Miren, la acción de libertad es una de las acciones más llanas, más simples, puesto que una de las características fundamentales de esta acción es que carece de formalidades. Está regida principalmente bajo el principio de informalismo o informalidad y puede ser interpuesta por cualquier persona, de manera verbal o escrita, ¿no?, ante cualquier juez en materia penal. Hablamos de los jueces instructores o cautelares en materia penal, los jueces de sentencia, tribunales de sentencia, salas penales de nuestros tribunales departamentales de justicia, pero también las salas constitucionales que han sido implementadas a raíz de la Ley 2104 y que contamos en nuestra capital, por ejemplo, con 2 salas constitucionales. Es importante puntualizar lo que decía Stephanie. Si bien la acción de libertad protege el derecho a la libertad, precisamente, pero ha habido también una innovación a partir de la Constitución de 2009 y protege también el derecho a la vida, esto debido fundamentalmente a las desapariciones forzadas que se han dado en los gobiernos de dictadura en nuestro país, pero también protege el derecho a la integridad. Decíamos el derecho a la integridad integral, puesto que va a estar ahí la integridad física, psicológica, espiritual, y que lógicamente cualquier persona que se pueda ver vulnerada en estos sus derechos puede recurrir de manera directa, no precisa de abogado o abogada patrocinante para su interposición. Entonces, es un trámite sumarísimo que después de ser planteado a las 24 horas de interpuesta la acción, dice tanto la Constitución Política del Estado como el Código Procesal Constitucional, que la autoridad competente debe fijar la audiencia de acción de libertad. Entonces, como verán, en esa misma audiencia, 24 horas después, otro detalle, por ejemplo, si puede presentarse la acción en un día viernes, puede desarrollarse la audiencia en un día sábado. Si por la premura del tiempo incluso puede ser presentada en día sábado, la audiencia tendrá que ser fijada incluso en día domingo. Para este efecto, lógicamente, la autoridad competente va a tener que habilitar los días inhábiles para poderlos validar y para que el desarrollo de la audiencia y lo que se vaya a producir en esta sea efectivamente válida. ¿Sí? En la misma audiencia de acción de libertad, la autoridad competente, que le habíamos indicado al inicio, tiene que emitir la sentencia, ¿sí?, o resolución final, ya sea concediendo la tutela solicitada en la eventualidad de que se identifique que el derecho está siendo vulnerado, o en su defecto puede ser denegando la tutela solicitada cuando la autoridad competente advierta que no existe ninguna vulneración a los derechos establecidos. Muchísimas gracias, doctor. Es importante saber, y personas que ahora nos están viendo tal vez desconocían de ello, ¿no? Doctor, una pregunta al respecto. Usted como profesional y teniendo la experiencia en la abogacía, ¿qué deficiencias ha observado directamente dentro de la acción de libertad? ¿Ha observado algunas deficiencias? Y si hay esas, ¿cómo se podría cubrir esas deficiencias? Gracias, Noemí. A ver, pudiésemos decir de que algunas deficiencias que tal vez se presentaban en la tramitación de las acciones de libertad, principalmente por la falta de especialidad de los jueces, tanto en materia constitucional como en procesal constitucional, podían haberse dado antes de la vigencia de la Ley 2104, es decir, antes de septiembre de 2017, ¿no? Por cuanto todos los jueces en todas las materias podían conocer la tramitación de estas acciones de libertad y, en consecuencia, la falta de especialidad, ¿no?,
la falta de dominio por cuanto a las normas constitucionales y procesal constitucionales están siendo amplísimas desde la vigencia de estas nuevas disposiciones. En principio, el Código Procesal Constitucional, vigente desde el 5 de julio de 2012, entonces vemos de que esas deficiencias considero de que están siendo paulatinamente superadas a raíz de la especialización que ahora está existiendo con las salas constitucionales que están conociendo estas acciones y, lógicamente, con mayor solvencia y con mayor, diríamos, experiencia también en el manejo jurisprudencial, por cuanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional también ha determinado líneas de acción tanto para esta acción de libertad como para el resto de las acciones de defensa. Gracias. Gracias, doctor. No es importante conocer, y yo creo que muchos de los que ahora nos están viendo ya están pues conociendo mucho más sobre la acción de libertad. Muchas gracias, doctor. Comenzando con una nueva temática, doctor. Ahora le pediríamos que nos pueda conversar, que nos pueda platicar acerca de la acción de amparo constitucional. Tenemos entendido que en nuestra sociedad es una de las acciones más utilizadas, más requeridas. ¿Qué es lo que le hace tan atractiva, en palabras sencillas, doctor, este amparo? ¿Qué es lo que le hace más atractiva a la sociedad? ¿Por qué se utiliza? De manera sencillita y llana, para que nos pueda comprender la población en su conjunto, Stephanie, de que la acción de amparo constitucional está destinada a resguardar, proteger y eventualmente reivindicar todos los derechos que están consagrados en nuestra Constitución Política del Estado. Pero no solamente en esta, sino también en el bloque de constitucionalidad. Este término puede que resulte novedoso, para ustedes entiendo que no tanto, pero sí para el resto de la población. ¿Qué entendemos por bloque de constitucionalidad? Son aquellas disposiciones que resguardan también derechos humanos y que viene desde el derecho internacional de los derechos humanos. Estamos hablando de las normas internacionales de derechos humanos, como por ejemplo, la más conocida, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración, o más bien el convenio, la Convención Americana de Derechos Humanos, o el Pacto de San José de Costa Rica, que de manera, diríamos, mucho más amplia, también tienen la virtud de proteger estos derechos. Los que están reconocidos en nuestra Constitución, pero también hay algunos otros derechos que van más allá incluso del alcance de nuestra Constitución, y entonces todos estos derechos, cuando fuesen eventualmente vulnerados o afectados, la población también tiene la posibilidad entonces de recurrir a esta acción de amparo constitucional. Bien, doctor, ¿no? Siguiendo con el mismo tema del amparo constitucional, ¿qué plazos existen y cuál es el procedimiento del mismo, doctor? Perfecto, don Noemí. Mire, de la misma manera que la acción de libertad, aunque estamos hablando de que en la acción de amparo los plazos son un poquito más largos, pero también el trámite es completamente sumarísimo. Es decir, después de presentada o planteada la acción de amparo constitucional, la autoridad competente, que en este caso, de acuerdo a la Ley 2104, habiéndose derogado la competencia del resto de los jueces en las otras materias que conocían también las acciones de amparo, ahora las acciones de amparo solamente son conocidas y resueltas por las dos salas constitucionales que existen en nuestro Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Entonces, los vocales que integran esta sala tienen el plazo de 48 horas para poder desarrollar la audiencia y fijarla, ¿no? Para que, una vez fijada la audiencia, de las 48 horas después de haber sido presentada la acción, en plena audiencia, al cabo de que las partes realicen la fundamentación de sus pretensiones acerca de esta acción de amparo constitucional, se emita también la resolución que corresponda. Una pregunta más, doctor, sobre ello. ¿Usted qué opinión tiene
cuando estas ya van siendo revisadas al Tribunal Constitucional, muchas veces no llega en los 6 meses o en el tiempo que debería llegar la respuesta. ¿Qué opinión tiene sobre ello? Miren, entiendo que este es un tema que hace a la preocupación de todas las personas que estamos vinculadas al derecho constitucional y al derecho procesal constitucional, pero en lo que concierne a la población es de mayor preocupación que los casos que van en revisión al Tribunal Constitucional generalmente suelen retornar, en el mejor de los casos, después de un año, si no después de más tiempo, 2 años tal vez, de haberse pronunciado la resolución. Y lógicamente muchas veces hace esto que las decisiones que asume el propio Tribunal Constitucional, sobre todo cuando se trata de resoluciones que las revoca, las deja sin efecto y emite un fallo diferente al emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia, puede generar ciertos conflictos, ¿no? Entonces, entendemos de que esta es una agenda todavía a ser resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional y bueno, considero de que debiese existir en el Tribunal Constitucional Plurinacional, existe la Comisión de Admisión. Esta Comisión de Admisión considero de que debiese convertirse en esa alerta de poder identificar los casos que requieren un tratamiento urgente y un pronunciamiento de esta naturaleza, lógicamente para poder hacer que la tutela de los derechos que están siendo resguardados por estas acciones sean efectivas, que es lo que la población desea, ¿no? Entonces, esperemos que en el futuro esta agenda pendiente del Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ser saldada y superada a futuro. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, el siguiente punto, doctor, es tiene el objeto o el objetivo de ingresar a un análisis más práctico. Para ello, doctor, presentamos ante usted un caso que fue muy mediático hace poco tiempo en relación a la alcaldía de nuestra ciudad de Potosí. En el mismo se mencionaba que existiría un conflicto de intereses en la legalidad del alcalde de ese entonces, el señor Luis Alberto López Oporto, y que en realidad debía ser el alcalde el señor Carlos Carmona, doctor, porque el primero solo tenía un título de suplencia y no electo directo por el pueblo ejercido de interinato. Según ello, se presentó una acción de amparo, el cual en primera instancia se dio tutela al señor López Oporto, ocasionando que él mismo continuara como alcalde hasta la elección de otra autoridad. Posteriormente, en revisión de la resolución del tribunal, decidió anular la tutela dada al señor López Oporto y en contraposición darle la tutela al señor Carmona, ocasionando un conflicto en relación a la legalidad de todas las decisiones administrativas. Doctor, ¿qué análisis jurídico usted realizaría al caso concreto que perjudica de manera indirecta a nuestra población potosina, doctor? Mire, Stephanie, este es uno de los casos emblemáticos que precisamente puede ilustrar lo que compartíamos anteriormente, ¿no? Tal como ustedes explicaban, el caso fue efectivamente así. El Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión emitió la sentencia 70-2021, este 1 de abril de 2021, en el que, miren, no se pronuncia en el fondo. Y el voto aclaratorio, porque hay un voto aclaratorio de una de las magistradas que integra la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el voto aclaratorio ella comparte el criterio, por ejemplo, de que no era necesario hacer alusión en esta sentencia constitucional respecto a las disposiciones que eventualmente se habrían vulnerado, que son desarrolladas en el texto, sobre todo en el fundamento jurídico de la sentencia, puesto de que la Sala Tercera que conoció en revisión esta acción de amparo constitucional consideró simple y llanamente que los derechos vulnerados
no tuvo relación con los hechos que habrían ocurrido. Y, en resumen, no se pronuncia sobre el fondo. Esta Sala Constitucional Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional no se pronuncia en el fondo sobre este asunto, ¿no? Pero sí dispone, o sea, primero revoca, ¿no? Revoca la resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y decide denegar la tutela. Entonces ahí también hay una aclaración que hacer. No es que se conceda la tutela a la otra persona que tenía la pretensión de eventualmente ocupar el cargo de nuestro gobierno autónomo municipal de Potosí, el señor Carlos Carmona. No se le concede la tutela a él. Simplemente se decide denegar la tutela al exalcalde López y, lógicamente, ahora quedan varias preguntas flotando en el aire, ¿no? Una primera, al haberse revocado esa resolución y al disponerse se deniegue la tutela solicitada, implicaba que el alcalde López Oporto ya no debía continuar como alcalde municipal. Y si no debía continuar, o sea, miren, genera una incertidumbre mayor esta sentencia constitucional plurinacional por cuanto al no pronunciarse sobre el fondo deja en total incertidumbre la posibilidad de que eventualmente el señor Carlos Carmona pueda ejercitar una otra acción para pretender que se le pueda reconocer, por ejemplo, el tiempo que él pudo haber estado de alcalde municipal. Entonces, miren, particularmente en este caso que, reitero, considero emblemático, el Tribunal Constitucional Plurinacional no ha cumplido la función específica de garantizar la efectividad de los derechos y de pronunciarse, o sea, miren, al no haberse pronunciado sobre el fondo por esta situación, que en términos fáciles y sencillos, ¿qué es lo que el Tribunal Constitucional habría dicho? Que la acción de amparo constitucional no ha sido adecuadamente planteada. Y por no haber sido adecuadamente planteada, no correspondía pronunciarse sobre el fondo. Entonces, de acuerdo a una interpretación amplia, podríamos decir de que el señor López Oporto entonces habría tenido una gestión, habría completado la gestión, diríamos, de manera que tampoco la ley le prohibía, tampoco la normativa le prohibía, porque recordemos que la ley 1270 que amplió, ese fue uno de los motivos por el que se revocó esta resolución de la Sala Constitucional Segunda de nuestro Tribunal Departamental de Justicia. Miren, la ley 1270, que amplió el mandato, ¿sí?, desde la presidenta de nuestro estado, la señora Yanine Áñez, pasando por los gobernadores y los alcaldes, ¿no?, que amplió su mandato más allá del tiempo que estaba establecido para el cumplimiento del mismo, solamente era para autoridades electas. Y como todos nosotros conocemos, el señor López no era una autoridad electa, sino que fue autoridad que sucedió legal y constitucionalmente, y la sentencia constitucional esta, la 70/2021, dice de que al referirse esta ley 1270 a que el mandato o la prórroga del mandato solamente sea para aquellas autoridades electas, y al no estar el señor López en esta condición, no correspondía aplicársele la prórroga del mandato. Y en consecuencia estaría diciendo de que eventualmente el Consejo Municipal, tal y como lo hizo, habría tenido la facultad de elegir un nuevo alcalde, como en los hechos se hizo. No, doctor, mire, es importante saber, ¿no?, y conocer y analizar, en este momento analizar. Gracias, doctor. Bueno, amigos, estamos aprendiendo mucho más sobre las acciones de defensa. Doctor, ya pasando a otra acción de defensa, queremos que usted
nos pueda decir, ¿no? La acción de protección de privacidad, ¿en qué consiste? ¿Cuándo se plantea esta acción de privacidad? Claro que sí. A ver, Noemí, esta acción de protección de privacidad, decíamos, conocido como el viejo recurso del habeas data, sirve para que cualquier persona que, por ejemplo, pretenda acceder a datos que se encuentran archivados, ya sea informática o físicamente en cualquier entidad pública, pueda acceder a ellos de manera llana y oportuna. Se me ocurre ilustrar esto con un ejemplito. La central de riesgos de las entidades financieras, por ejemplo, cuando insertan a una persona deudora dentro de esta central de riesgos, ¿no? Los bancos y entidades financieras son un tanto reservados a tiempo de emitir la información sobre esto, ¿no? Y lógicamente las personas que pudiesen querer conocer las motivaciones que han dado lugar a que estas personas puedan haber sido derivadas a la central de riesgo, que implica el hecho de que hayan sido derivadas a esta entidad, de que no van a poder ser, por ejemplo, sujetos de crédito, no van a poder acceder a la obtención de préstamos, ¿no? Y esa reserva puede ocasionar el perjuicio a esa persona para que, eventualmente, conociendo las motivaciones de haber sido derivada a esta central de riesgo, muchas veces por causales injustificadas, cuando los pagos en las entidades financieras, por ejemplo en esta época de pandemia, han sido suspendidas por disposiciones legales que han venido a ampliar los plazos de pago y que, por ejemplo, no se hayan tomado en cuenta esos detalles por algunas entidades financieras y que algunas personas hayan sido derivadas a la central de riesgo y que se les niegue la posibilidad del acceso a esta información, da lugar a que, por ejemplo, esa persona, previa recurrencia a la entidad financiera, pueda valerse de la acción de protección de privacidad para que se le permita el acceso a estos datos y eventualmente tener la oportunidad de demostrar lo injustificado que fue su derivación a la central de riesgos y poder continuar siendo, por ejemplo, sujeto de crédito para poder acceder a préstamos en las entidades financieras de nuestro país. Pero sirve también para la modificación de datos, por ejemplo, datos erróneos que podamos tener en nuestra cédula de identidad, ¿no? En nuestros certificados de nacimiento, de matrimonio y los documentos que acreditan todas nuestras manifestaciones de nuestro estado civil. Entonces, hay una amplia gama de protección de esta acción de protección de privacidad y que, lógicamente, la población también tiene en sus manos el poder disponer el uso de ella cuando las entidades sean reacias a poder subsanar de manera rápida y pronta la vulneración a estos derechos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta, o la siguiente pregunta ya fue respondida prácticamente, pero bueno, doctor, quizás se podría mencionar a nuestra sociedad cuál es el primer paso que puede realizar una persona para poder acceder, para poder ejecutar esta acción, para practicarla, doctor. En todos los casos, Stephanie, siempre es recomendable que cualquier persona que se vea afectada en sus datos, ¿no? Que no se les permita el acceso, la corrección, la modificación de sus datos, previamente recurrir a la institución en la que está efectuando el trámite, ¿no? Imagínense el universo de instituciones públicas, tanto desde el órgano central, ¿no?, como en nuestras entidades territoriales autónomas. Hablamos de gobernaciones, gobiernos autónomos municipales, las diferentes entidades desconcentradas como el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional. Entonces, en cualquiera de estas instituciones en las que se les restrinja o se les suprima el acceder a datos o a corregirlos, a rectificarlos o a enmendarlos, la población previamente recurra a estas instancias y, en caso de no ser atendidas en sus peticiones,
pueden hacer uso de la acción de protección de privacidad. Le agradezco, doctor. Gracias, doctor. Aún conociendo más sobre acciones de defensa, como ya indicamos, ¿no? Hay algo que no sé si es nuevo, pero que usted nos va a explicar, doctor, la acción de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los plazos y cuál es también el procedimiento del mismo? Claro que sí, Noemí. Son los viejos recursos de inconstitucionalidad, ¿no? Ahora denominadas acciones de inconstitucionalidad. Y bueno, pues en nuestro país tenemos vigentes dos acciones de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad directa o abstracta también es denominada, y la otra, la acción de inconstitucionalidad concreta. Ambas acciones nos sirven para poder hacer que disposiciones legales, ¿no? Disposiciones normativas en general, que tengan un rango inferior a la Constitución política del Estado, puedan ser accionadas de inconstitucionales. Como ustedes saben, y es importante compartir también con la población, de que toda normativa legal, hablamos desde resoluciones municipales, decretos municipales, decretos departamentales, leyes departamentales, decretos supremos a nivel de nuestro Estado, leyes en nuestro país sancionadas por nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgadas y aprobadas por el Ejecutivo, el presidente de nuestro Estado. Una vez que ingresan en vigencia, se presume su constitucionalidad, ¿no? Pero puede darse la situación de que estas disposiciones legales, que tienen, reitero, un rango inferior a la Constitución política del Estado, puedan vulnerar algún derecho, algún principio, alguna garantía constitucional, y cuando se tenga entonces la duda razonable o fundada de que estas disposiciones puedan vulnerar estos derechos o garantías, principios, valores establecidos en nuestra Constitución, pueden recurrir a plantear una acción de inconstitucionalidad. Pero es importante precisar, Noemí y Stephanie, que no cualquier persona puede valerse de iniciar estas acciones, ¿sí? Por cuanto vamos a hacer una diferenciación rapidita, en las acciones de inconstitucionalidad abstracta o directa, solo pueden interponer, por ejemplo, el presidente del Estado, cualquier senador o diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cualquier alcalde o gobernador de nuestro país, la Defensoría del Pueblo, y es ampliable esto a los consejeros departamentales de nuestras asambleas legislativas departamentales y a los concejales municipios de nuestros gobiernos autónomos municipales. Solo ellos pueden interponer estas acciones de inconstitucionalidad abstracta, ¿sí? Para referirnos de manera rapidita a la acción de inconstitucionalidad concreta, esta puede ser interpuesta dentro de la tramitación de un proceso, ya sea un proceso administrativo o un proceso en cualquiera de las áreas del derecho en nuestros tribunales de justicia, un proceso jurisdiccional. Dentro de la tramitación de ese proceso puede surgir la duda razonable y fundada de que una norma que se va a aplicar sobre la sentencia o la resolución final que se va a emitir en ese proceso, ¿no? Y se tenga la duda razonable y fundada de que pueda considerarse inconstitucional, solamente pueden solicitar. ¿Quiénes? Se entiende que las partes que están interviniendo en ese proceso, ¿no? Administrativo o judicial. Una vez que han solicitado la interposición, quienes tienen la legitimación activa, es decir, quienes pueden promover estas acciones de inconstitucionalidad concreta, solo son las autoridades administrativas que están conociendo y están a punto de resolver un caso en sede administrativa, o las autoridades jurisdiccionales, juezas, jueces, tribunales y vocales de nuestros tribunales de justicia, ¿no? Entonces,
ellos son los únicos que tienen la legitimación activa y son los únicos que pueden interponer válidamente ante el Tribunal Constitucional esta acción de inconstitucionalidad concreta. Bien, doctor, mire, creo que vamos aprendiendo cada vez más, ¿no? Y aún ya, bueno, creo que por eso mismo se ha hecho este programa, ¿no? Este programa que nos va a enseñar a poder construir y aprender. Doctor, asimismo quisiéramos que nos hable sobre la acción popular. Muchos desconocen y es por eso que usted nos va a explicar ahora qué es la acción popular. Claro que sí, Noemí. Bueno, mire, esta es una de las acciones de defensa constitucional novedosas que ha sido incorporada por la Constitución Política vigente desde el 7 de febrero de 2009, ¿no? ¿En qué consiste esta acción popular? En que también se encarga de resguardar, proteger y eventualmente restituir la conculcación de derechos colectivos o difusos. Generalmente, ¿cuáles son estos derechos colectivos o difusos? Por ejemplo, el derecho al medio ambiente, ¿no? Tenemos el derecho a la salubridad en esta pandemia. Entendemos de que muchos colectivos sociales han hecho uso de esta acción popular para restituir, por ejemplo, derechos de conculcación a la salubridad, ¿no? En esta pandemia de la COVID-19. Entonces, son estos derechos colectivos o difusos que son resguardados por la acción popular y que, cuando hablamos de derechos colectivos, cuando eventualmente la vulneración a estos derechos se puede determinar a una cantidad aproximada de personas, ¿no? Puede ser una organización social, un sindicato, ¿no? Una asociación, una organización social determinada, pero hablamos de derechos difusos cuando la cantidad de personas es indeterminada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia importante sobre el tipo de derechos que protege esta acción popular. Es bien interesante, doctor. Asimismo, doctor, quisiéramos que, ya avanzando, quisiéramos que nos hable sobre la acción de cumplimiento. Claro que sí, ¿no? Eso. También es otra de las acciones de defensa constitucional novedosas, insertas en nuestro esquema constitucional y tiene el objetivo fundamental de efectivizar el cumplimiento de una norma por un servidor o por una servidora públicos. Cuando estos están incumpliendo, ahora bien, esta acción es amplísima y nos habla desde la posibilidad de que este servidor o servidora públicos pueden estar incumpliendo una disposición específica de la Constitución Política del Estado y del resto del ordenamiento jurídico vigente en nuestro país. Entonces, como ustedes podrán ver, cualquier incumplimiento de una autoridad específica sobre una norma cualquiera, un deber que tiene sobre el cumplimiento de esa disposición, puede dar lugar. Previa recurrencia también se entiende, y eso es lo que exige para la procedencia de esta acción de cumplimiento, de que la persona afectada o agraviada con ese incumplimiento pueda recurrir a la instancia, a la autoridad que está incumpliendo, ¿no?, la normativa tanto constitucional como legal, exigiendo ese cumplimiento. Esa sola recurrencia habilita la posibilidad de que ante la continuidad de incumplimiento de cualquiera de nuestras normas, la persona afectada pueda hacer uso e interponer válidamente una acción de cumplimiento. Gracias, doctor. Realmente magistral la conversación que tenemos, doctor. Para poder concluir con la misma, tenemos 3 preguntas más. La siguiente indica así. Teniendo en cuenta lo que nos menciona usted, doctor,
¿cree que las acciones de defensa en general son de ayuda a nuestra población? ¿O se debería de realizar algún cambio para que éstas puedan cumplir el objetivo que la Constitución plasma, el cual es para y por la población, doctor? A ver, Stephanie, miren, a medida de que se está yendo conociendo más acerca de estas acciones de defensa constitucional que tiene al alcance nuestra población boliviana y potosina, particularmente, consideramos de que también está existiendo una mayor inquietud en el abordaje y en la especialización tanto del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Entonces, entendemos de que esta situación va a dar también lugar a que se puedan utilizar, la población primero pueda conocer, pueda empoderarse de estas acciones que tiene a su alcance, ahí a la disposición para poder hacer uso de ellas en el momento que consideren oportunos, ¿no? Y ese aspecto considero de que va a dar lugar a que nuestros servidores públicos, ¿no? Cuya labor fundamental es precisamente eso, el de servir a la población de manera eficiente, de manera eficaz en todas las instancias de nuestra administración pública boliviana, puedan también hacer más efectivo, ¿no? Sin necesidad de la recurrencia de estas acciones de defensa constitucional que lógicamente entendemos son espacios, tal y como lo hemos venido explicando a lo largo de esta conversación, en los que previamente requieren de una representación, mínimamente una representación que se pueda hacer ante la instancia, ante la institución pública administrativa en la cual uno pueda estar desarrollando un trámite, ¿no? Pueda estar desarrollando diferentes actividades que dan lugar precisamente al ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Entonces, el uso y la dinámica que le vamos a ir dando a estas acciones considero de que va a redundar en una mayor efectivización de nuestros derechos, una mayor vigencia de los mismos y que es lo que en definitiva se busca a través no solamente de estas acciones de defensa constitucional, sino a través de la vigencia de nuestra propia normativa constitucional, que nuestra vigencia de los derechos humanos sea plena y sea real, que es lo que entiendo más nos interesa a nosotros y a la población que nos sigue. Agradecidos, doctor. Bueno, doctor, ¿cómo observa la vulneración de derechos fundamentales por parte de la Administración de Justicia boliviana? Stephanie, considero que tocamos un tema muy sensible, extremadamente sensible, que en el último tiempo ha sido sumamente cuestionado por la falta de independencia de nuestro órgano judicial hacia el resto de los órganos del Estado y fundamentalmente del Ejecutivo, y que lógicamente esto estamos viendo en nuestro país con profunda tristeza, que nuestro órgano judicial lamentablemente está actuando con mucha discrecionalidad, dejando de lado lo más importante que tiene que hacer, ¿no? Administrar justicia con honestidad, con rectitud y lógicamente con transparencia, de manera independiente, sin tener que depender de un órgano ejecutivo que pueda estar ahí pendiente con la espada de Damocles, ¿no?, encima, y que considero de que este es un reto no solamente de nosotros, de quienes estamos en el mundo de la abogacía, del derecho, sino que también tiene que ser un reto de ustedes, de los estudiantes que están a punto también de dar un pasito y de alcanzar la profesionalización, ¿no es cierto? Entonces este reto tiene que ser compartido, pero no solamente por nosotros, quienes estamos
en el mundo del derecho y la ciencia jurídica, sino entendemos que es un tema de preocupación general, puesto que la población es la que tiene que acceder a esta justicia que todos anhelamos, ¿no? A esta justicia que haga efectivos sus derechos de la manera más rápida, más pronta posible, una justicia liberada de la injerencia del poder político de turno y que sea una justicia idónea, que requiere la población, eficaz, efectiva, ¿no? Esperemos que este anhelo pueda, pues, con el concurso de todos nosotros y de toda la población, materializarse en un futuro, esperemos, no muy lejano. Muy agradecido, doctor. Para poder concluir con nuestra conversación, con esta pequeña conversación, nos gustaría consultar, doctor, ¿qué consejo usted podría indicar a un ciudadano de a pie, a nuestra sociedad, a nosotros que conformamos un país tan hermoso, cuando veamos que nuestros derechos han sido vulnerados? ¿Qué consejo podría brindarnos, doctor? Gracias, Stephanie. A ver, primero que todas y todos los ciudadanos estemos munidos de la información necesaria que hace a la vigencia de nuestros derechos. Y considero que estos espacios promovidos ahora por ustedes sirven a este propósito, para que la población conozca acerca de sus derechos y, lógicamente, persona que conoce sus derechos los ejercita. Entonces, un primer paso es de que toda la población pueda conocer sus derechos, informarse de cuáles son los mecanismos, cuáles son las instancias a las que tiene que recurrir cuando sus derechos son afectados, son vulnerados, son conculcados por todas las instancias de nuestra administración pública boliviana. Y, lógicamente, no ser conformistas, porque muchas veces el conformismo nos lleva a dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Entonces creemos de que nuestras instituciones públicas van a asumir la conciencia de la importancia del servicio que prestan cuando la ciudadanía, empoderada de sus derechos, pueda activarlos y ejercitarlos y exigir su cumplimiento ante los servidores públicos que sean renuentes o reacios a cumplir, pues, la vigencia de estos derechos. Doctor, nos quedamos realmente agradecidos con usted. Esperamos que haya sido tan bien como ha sido para nosotros un momento bastante especial. Que, al igual que nosotros, hayan podido ampliar estos conocimientos tan importantes. Le agradecemos infinitamente, doctor, tanto por su tiempo como por toda la predisposición que usted siempre nos ha brindado. A ustedes, Stephanie. Sí, doctor, muchas gracias, y a todos los que están viendo ahora este programa, pues ahora mismo ya conocen. Tenemos 5 acciones de defensa, las cuales el doctor muy amablemente ha accedido a poder explicar. Gracias, doctor. A ustedes, no a mí. Y al resto de la población que nos ha seguido.